Gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, muy, pero muy buena noche. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y nuestro Señor Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros, ¿ok? Amén. Gloria Saludamos a a Dios. todos los hermanos que nos escuchan, los hermanos de la iglesia Sendas Antiguas de acá de la ciudad de Cali, y saludamos también a todos los hermanos que nos escuchan en las diferentes partes del mundo, que siguen nuestras transmisiones. Dios les bendiga grande, abundante y poderosamente en el nombre de Jesús. Vamos a empezar, hermanos, con la enseñanza de esta hora de la noche, y vamos a hablar acerca de la vaca roja o alaxana. Vamos a hablar de su significado profético y tipología, ¿ok? ¿A qué hace referencia esta vaca roja o alaxana? Que es un tema que en honor a la verdad poco se predica desde los púlpitos, pero es importante porque este tema nos habla de redención, nos habla de lo que hizo Cristo. De hecho, la vaca roja representa a Cristo, ¿ya? Su cumplimiento de hecho profético es Cristo en la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados, ¿ok? Amén. Vamos a orar, vamos a colocar este mensaje delante de nuestro Dios. Padre, te damos muchísimas gracias, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. Tú eres grande y poderoso, Señor. Bendito eres entre todos los benditos, santo entre todos los santos. Tú eres el más grande, tú eres la persona más importante en este lugar, Señor Jesús. Y te pido para que descienda también tu Espíritu Santo sobre nosotros y guíe este mensaje. Toma el control, Espíritu Santo, de los aires. Toma el control de cada hermano, de cada hermana, Señor. Toma el control aún de mi propia vida, Señor, para predicar tu palabra con denuedo, con poder y autoridad, bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu, Dios. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Números, capítulo 19. Números, capítulo 19, del 1 Gloria, del 1 en adelante. Del 1 al 14 vamos a leerlo, ¿ok? Números, capítulo 19, del 1 al 14. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. Aarón, el sacerdote, ¿ok? Y lo mismo su hermano Aarón, Moisés y Aarón. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: Di a los hijos de Israel que traigan una vaca alaxana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de la purificación es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los judíos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificase, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare,
el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo aquel que esté en ella será inmundo 7 días. ¿Ok? ¿Por qué la vaca roja, mis hermanos? Y tiene que ser alaxana, tiene que ser una vaca roja, tiene que ser una vaca con ciertas características, con ciertos requisitos, tiene que ser perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Son puntos importantes que nos nombra como características entre el versículo 1 y 3 acerca de cómo debe ser este ejemplar. ¿Ok? Pero su origen, mis hermanos, remonta el porqué de la vaca roja y por qué el pueblo de Israel asumió esto como una tradición y como un estatuto perpetuo para sus generaciones. ¿Por qué? Vamos a encontrar la razón. Vamos a Éxodo capítulo 32, versículo 7. La vaca roja o alaxana. ¿Cómo se llama el hijo de la vaca? El becerro. Entonces vamos a estudiar un poco de esto. Éxodo capítulo 32, versículo 7. Desde el versículo 1, incluso desde el capítulo 31, el versículo 18, nos habla de un becerro de oro, que es el dios Anubis, uno de tantos dioses de los egipcios. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a leerlo todo prácticamente, vamos sin prisa, vamos a hacer las cosas bien. Éxodo 31, 18, empezamos desde ahí. Y de ahí continuamos con el capítulo 32, del 1 en adelante. El becerro de oro, hay un título. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Recordemos que Moisés fue y ascendió, subió al monte Sinaí. Durante 40 días y 40 noches no pasó bocado. Josué estaba allí abajo esperando que su siervo bajara. ¿Ok? Él iba obviamente para recibir las tablas de los mandamientos, las 2 tablas de los 10 mandamientos. Dice el capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate. Recordemos que Aarón es hermano o fue el hermano de Moisés. Moisés tenía en aquel entonces 80 años y su hermano Aarón tenía 82. Y el sacerdote encargado en esta oportunidad era su hermano Aarón. Y el pueblo le dice a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea que había algo de idolatría todavía en el corazón del pueblo de Israel, viendo las maravillas, el brazo fuerte con el cual Dios lo libertó de la esclavitud de 430 años en Egipto, que esto era una cautividad de Faraón en tierra de Egipto. 430 años. ¿Ok? Se les pegó algo de idolatría prácticamente acerca de los dioses que los egipcios adoraban. Y precisamente el becerro, que es el hijo de la vaca, era uno de los dioses de Egipto. Y el mismo pueblo es el que le dice al sacerdote Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro, porque estas mañas las aprendieron de las egipcias. ¿Quiénes las aprendieron? Las hebreas. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. ¿Ok? De ahí viene la costumbre de usar arete. Eso lo aprendieron, esta maña las aprendieron prácticamente
las mujeres hebreas de las egipcias. ¿Ok? Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Esto me lleva a recordar algo que dice en Deuteronomio capítulo 15, versículo 17. Deuteronomio capítulo 15, versículo 17. Podemos leerlo todo, pero no vamos a extendernos en este punto. Solamente vamos a leer el versículo 17 del capítulo 15 de Deuteronomio, acerca de las leyes de los esclavos. ¿Ok? Dice el verso 17: entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criado. Si leemos todo el contexto del capítulo 15, desde el versículo 12 hasta el versículo 18, nos habla que era muy común que los esclavos usaran zarcillos. Y las esclavas, obviamente. ¿Ok? ¿Zarcillos en dónde? En las orejas. ¿Ok? Ahí les dejo de tarea para que lo lean desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Pero no es el tema, sigamos. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición, un ídolo. Esto lo hizo el sacerdote. Entre tanto que Moisés estaba cuesta arriba en el monte de Sinaí, adorando a Dios y esperando la respuesta de Dios, en la cual Dios daba ordenanzas, mandamientos, decretos, estatutos y preceptos al pueblo de Israel, y se los estaba dando a Moisés. Es más, allí Dios con su dedo escribió las 2 tablas del pacto, las 2 tablas de los 10 mandamientos, cuando en honor a la verdad eran 613 mandamientos, pero en vista de que el hombre no podía cumplirlos, Dios resumió en 10, y ni aún así. ¿Ok? Dice el versículo 4: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué blasfemia! Cuando el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto fue Dios mismo, con mano y con brazo poderoso. ¿Ok? Salmos capítulo 106, versículo 19 lo confirma. Salmos capítulo 106, versículo 19. Aquí está. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Ese es el dios Anubis, uno de los tantos dioses de Egipto. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el mar Rojo. ¿Ok? Ahí está clarito. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Un becerro de fundición. Y el que le dio forma con buril fue prácticamente el sacerdote Aarón. Sigamos leyendo. Vamos una vez más a Éxodo capítulo 32, versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué hizo el pueblo? A regocijarse. Se levantó a comer, a beber, a embriagarse en pos de un becerro de fundición. ¿Ok? Sigamos leyendo. Versículo 7. Aquí quería llegar. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios
y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una descendencia o una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque ¿qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió al monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira. ¿Qué hizo Moisés? Ardió en ira. Volvamos a leer el verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Ojo con el versículo 20, que es importante, mucha atención aquí. Y tomó ¿qué? El becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Ok? Dejémoslo hasta allí. Mis hermanos, este es prácticamente el origen de la vaca roja bolaxana. Todo lo que produjo y provocó un becerro de fundición. Obviamente, si vamos al campo natural, el becerro es el hijo de la vaca. Y la vaca debe de limpiar todo lo que el becerro ocasionó, o lo que el becerro produjo. En este caso, el pecado sobre Israel, la idolatría, el paganismo. Esto tiene que hacerlo prácticamente la vaca, que es la mamá del becerro. Desde ahí viene la tradición de sacrificar una vaca roja bolaxana. ¿Qué hizo precisamente Moisés cuando vio que el pueblo estaba adorando este becerro? Número 1, ardió en ira. ¿Ok? Número 2, cogió las tablas del pacto y las azotó, las rompió en 2 partes. Las quebró prácticamente al pie del monte. Y dice el versículo 20 que tomó el becerro que habían hecho los hijos de Israel, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Es decir, del becerro, el resultado final fue las cenizas. ¿Ok? Esto lo hizo prácticamente Moisés como en un acto de purificación. ¿Ok? Y dice que luego esparció la ceniza sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Esa tradición, desde allí, desde Éxodo capítulo 32, versículo 20, hasta el tiempo de Jesús, era una tradición muy normal en la Pascua. Esto nos habla de purificación. Entonces la vaca que tenía que coger el pueblo de Israel y tomar, tenía que tener ciertos requisitos.
Dice en Números capítulo 19, versículos del 1 al 5, que Jehová habló a Moisés y a su hermano Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alaxana, es decir, la mamá del becerro. Primer requisito, tenía que ser perfecta. Hermanos, en estos tiempos el cumplimiento profético de la vaca roja o alaxana, como vamos a ver en el transcurso del desarrollo de esta enseñanza, el cumplimiento profético de este ritual, de esta tradición, es Cristo. O sea que la vaca es tipología de Cristo. ¿Ok? Ahorita vamos a un versículo que nos va a hablar un poco acerca de esto, aunque no quiero adelantarme al tema. ¿Ok? Pero tenía que tener ciertos requisitos. Número 1, tenía que ser perfecta. Nos habla de que no tenía pecado, como lo dice la misma escritura en Isaías capítulo 9, en 1 de Pedro capítulo 2, 22, que Cristo no tuvo pecado en él, no fue hallada culpa en él, no hubo pecado ni engaño en su boca. En fin, amén. Número 2, que no haya falta, no sigue hablando de pecado, sobre la cual no haya sido puesto yugo. Por eso Cristo, cuando iba con la cruz del Calvario en sus hombros, antes de que le hiciera yugo, ¿a quién se la pasaron? A Simón de Cirene. Y Simón de Cirene, de una u otra forma, representa a cada uno de nosotros. Como dice Lucas capítulo 9, 23, que el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ok? Más adelante vamos a explicar todo esto en detalle. ¿Ok? Y dice: y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. O sea que este animal cuadrúpedo tenía que ser sacrificado fuera del campamento de Israel. Así como Cristo, según el libro de Hebreos, que vamos a leer ahora, fue sacrificado fuera de Israel, a las afueras de la ciudad. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo... A ver, se me olvida el versículo, pero ya voy para allá. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, es decir, al pueblo de Israel, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Miren lo que dice el versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ok? Cristo, mis hermanos, es el cumplimiento de la vaca roja o alaxana. Y más adelante vamos a ver el por qué. ¿Ok? Sigamos. También nos habla de que el sacerdote, versículo 7, de número 19, lavará luego sus vestidos después del sacrificio y los echará en medio de fuego para que arde la vaca. ¿Qué dice acá?
El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, estaba yéndome por otro lado, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. ¿Ok? Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Es decir, como Cristo, como el sacerdote, se hizo pecado por ti y por mí. El justo murió por los injustos, para presentarnos ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. ¿Ok? Dice, y un hombre limpio, versículo 9, recogerá las cenizas de la vaca. Ceniza nos habla de purificación, más adelante vamos a estudiarlo, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicieron con Jesús cuando murió? A Jesús lo sepultaron en un lugar limpio, en una peña incrustada, una sepultura incrustada en la peña en la cual nunca habían puesto a nadie. Esto lo escogió Nicodemo y José de Arimatea. ¿Ok? Y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de la purificación es una expiación. Entonces es un ritual. ¿Ok? Mis hermanos, el nacimiento de la vaca roja o laxana, porque ya nació, hace unos años atrás nació el primer ejemplar en Israel, una vaca roja. Esta vaca tenía que ser inspeccionada por el sacerdote levita, tenía que ser perfecta, en la cual no tenía que haber falta, sobre la cual nunca se hubiera puesto yugo. Esta vaca tenía que tener todo su pelaje rojo, por eso tenía que ser roja, laxana. No tenía que tener ni un pelo blanco ni un pelo negro, porque no era apta para el sacrificio. Tenía que ser una vaca perfecta, apta para el sacrificio. Y en toda la historia de Israel, desde el tiempo del becerro de oro hasta cuando nace el primer ejemplar, hasta Cristo, cuando dice consumado es en la cruz, hasta ese momento, en toda la historia de Israel, a partir de ahí del becerro de oro, nacieron solamente 6 ejemplares. Esta vaca nacía cada 300, 400, 500, 600 años. No era algo muy común verla. Pero cuando nacía, la tenían que guardar rigurosamente y tenían que preservarla, y era un motivo de celebración. Era un motivo de fiesta, de celebración. Porque la vaca roja, la ceniza, nos habla de purificación. Y el esparcirla sobre los inmundos, es decir, sobre el pueblo de Israel, nos habla de expiación. Y por eso el sacerdote, cuando hacía este ritual, quedaba inmundo hasta la noche. Así como Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo llevó tu pecado, el pecado mío, tu maldición, la maldición mía, tu enfermedad, la mía, murió por nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Ok? Él es el cumplimiento profético de todo este ritual que se hizo desde Éxodo capítulo 32 hasta Él, porque Él fue la 7ª vaca roja. Él fue el cumplimiento de esta tradición, de este ritual. ¿Ok? Así que el nacimiento de la vaca roja en Israel nos está anunciando proféticamente, mis hermanos, la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, y también nos está anunciando la segunda venida de Cristo para el pueblo de Israel. O sea que para ellos es un evento muy profético. El hecho de que haya nacido una vaca roja alaxana en Israel después de tantos años, de ya casi 2000 años, o un poco más de 2000 años más bien, esto es algo que es una maravilla para ellos. Es algo que anuncia prácticamente que está cerca la construcción de un tercer templo. Porque en el tercer templo judío, la vaca roja va a ser el primer sacrificio que van a hacer los sacerdotes levitas. ¿Ok? Ya la tienen, ya nació. Así que esto es un cumplimiento totalmente profético que nos habla de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de la llegada de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento para la iglesia y su posterior segunda venida, que es para el pueblo de Israel luego de los 7 años de la tribulación. ¿Ok? La vaca roja tenía que cumplir con ciertos requisitos, dijimos. Tenía que ser totalmente roja, que no tenga o no tuviera ningún pelo negro o blanco, sino que tuviera casquetes rojos
sea, no tenía que tener casquetes cafés ni negros. Los casquetes, los cuernos, todo tenía que ser rojo. Encías rojas, cuernos rojos, pelo rojo. Tenía que ser de 3 años. Tenía que ser sin defecto, que no haya sido lastimada ni agruñada, que no se haya puesto sobre ella ningún yugo, y que fuera apta para el sacrificio, tal como lo indica Génesis capítulo 15, versículo 9. O sea que el cumplimiento de todo este ritual y de toda esta ordenanza es Cristo. Amén. La verdad, este tema, mis hermanos, no lo predican mucho en las iglesias, pero deberían de predicarlo porque es un tema que nos habla de redención. ¿Ok? Génesis capítulo 15, versículo 9 dice: y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Mire que en cuanto a las cabras y a las becerras y a los carneros, había un requisito esencial. Tenía que ser ¿de cuántos años? 3 años. Un número muy bíblico. ¿Ok? ¿A qué edad murió Cristo? A los 33. ¿Ok? Y aquí nos está hablando de una becerra, de una cabra y de un carnero. ¿Ok? 33. ¿Ok? Y también nos habla de una tórtola y de un palomino. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Los sacerdotes levitas, porque eran los encargados de la inspección de este ejemplar, de la vaca roja, ellos tenían que revisar meticulosamente que cumpliera con todos estos requisitos. Ellos debían, por tanto, revisar cuidadosamente la vaca roja, porque ésta no debía tener ni un pelo blanco o negro, por tanto debía ser totalmente roja. Durante muchos años dejó de existir este ejemplar, exactamente 19 siglos, 1900 años. Pero en estos tiempos ya nació la última vaca roja o alaxana. La tienen los judíos. Y esto es una señal profética de la venida del Mesías para el pueblo de Israel y la construcción del tercer templo judío. Recordemos que el pueblo de Israel en estos momentos aún continúa esperando la llegada de un Mesías. Jesús ya vino, nosotros bien lo sabemos. Jesús vino y nos dio salvación, nos dio redención. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Ok? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Para los judíos, Jesucristo es un profeta más. Pero para nosotros, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para ellos el nacimiento de esta vaca roja en Israel les anuncia a ellos que el Mesías está cerca. Lo que va a venir para ellos es el anticristo, mis hermanos, un falso Mesías. ¿Ok? Porque él los va a engañar durante 3 años y medio. Y van a sacrificar en el tercer templo, van a hacer el continuo sacrificio normalmente, un sacrificio bien temprano en la mañana y otro caída a la tarde. Ese sacrificio continuo durante 3 años y medio. ¿Y qué va a hacer el anticristo cuando aparezca? Va a suspender, va a quitar de en medio el sacrificio y la ofrenda y va a colocar en el lugar santo del templo la abominación desoladora, que prácticamente es él sentándose en el tercer templo de Dios, en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que habla la profecía de Daniel capítulo 9, 27, Daniel capítulo 11, 31 y Daniel capítulo 8, versículo 12 y Mateo capítulo 24, versículo 15 en adelante. La abominación desoladora. Recordemos que el pueblo de Israel sigue esperando la llegada del Mesías. Y el nacimiento de este ejemplar de la vaca roja o alaxana, que es de la raza Red Angus, que ya nació, ¿ok? Para ellos es un acontecimiento profético importante que les anuncia la pronta venida del Mesías y la construcción de un tercer templo judío. ¿Ok? Esta vaca nacida ya pertenece a la raza Red Angus. Red viene de rojo y Angus es la raza pues de
de la raza como tal. Y ya cumple con todos estos requisitos para el sacrificio. Los primeros embriones de esta especie ya fueron trasladados a los Estados Unidos. Y por razones de seguridad, obviamente, están en Estados Unidos y no en Israel, por cuestiones de seguridad, ya que ella marca el inicio y la pauta para que los judíos empiecen a construir el tercer templo en Jerusalén. ¿Ok? El sacrificio de la vaca roja viene como consecuencia del pecado que cometió el pueblo de Israel cuando salió libre de Egipto, cuando Aarón, siendo el sumo sacerdote, toleró y permitió la adoración de un falso dios, del dios Anubis, al construir un becerro de oro o un becerro de fundición. ¿Ok? Y esto fue precisamente como dijimos cuando Moisés estaba en ese ayuno de 40 días y 40 noches allá, recibiendo la revelación del Eterno. ¿Ok? Ya lo leímos, Éxodo capítulo 32, del 1 al 25. ¿Ok? Amén. Así pues, de esta manera, Aarón, el sumo sacerdote, puro, porque era el sacerdote y era puro hasta ese entonces, ese sacerdote impurificó, y a partir de allí, con la construcción de este falso dios, del becerro de oro, contaminó al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20? Es una orden contundente, que la Iglesia Católica Romana lo ha resumido en amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿por qué no lo leen completo? Porque no les conviene. Dice los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué decían ellos? Haznos dioses para que le digamos a ellos: ustedes nos sacaron de la tierra de Egipto. No, fue Dios el que los sacó de la tierra de cautividad de Egipto. Amén. De casa de servidumbre. Es que es tremendo, mis hermanos, lo que clama prácticamente el pueblo de Israel. Miremos un momento Éxodo 32. Miren cómo lo dicen ellos. Éxodo capítulo 32. Me ayudan por favor con el versículo si se me escapa en este momento. Versículo 1. Ahí está. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Haznos dioses. ¿Ok? Mira lo que le pide el pueblo a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y qué dice el Señor? Y habló Moisés en Éxodo capítulo 21 todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y fue lo primero que se hicieron, un becerro de fundición. No te harás imagen, fue lo primero que hicieron, hacerse una imagen. Hermano, Dios prohíbe el hacerse imágenes, sea de hombre o de mujer, sea de animal o de cualquier cosa creada arriba en los cielos, abajo en la tierra, o debajo de las aguas, debajo de la tierra. Dios abomina la idolatría. Amén. Amén. Y dice: no te harás imagen, ni siquiera dibujada en un cartoncito con un rostro bonito de niña bonita, ni escultura, ni imagen de fundición, ni efigie de varón o de hembra para tenerlo en casa, como dice la palabra misma. Es abominación para Dios. Amén. Gloria a Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas. Y eso es lo primero que hacen las religiones falsas: inclinarse ante imágenes. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Tienen ojos, mas no ven; oídos tienen, mas no oyen; y la gente se postra y les pide. Manos tienen y no palpan; pies tienen y no pueden andar. Amén. Entonces, mis hermanos,
Están hablando a un ídolo muerto. Y por eso esto enardece el corazón de Dios. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Amén. Más claro no puede ser. Más claro, mis hermanos, No puede ser. ni el agua. Amén. Gloria al Señor. Deuteronomio 4, 23, 28 también lo confirma. Deuteronomio capítulo 4. Amén. 23, 24. Deuteronomio 4, 23, 24. ¿Y qué significa Deuteronomio? Recordarás o recordando. Guardaos, no os olvidéis. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Está por todos lados. Apunten Deuteronomio capítulo 27, 15. Es maldición, es abominación a Jehová la idolatría, mis hermanos. Éxodo 20, 23 también lo confirma. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Y qué fue lo primero que se hicieron? Un becerro de oro. Pueblo duro de corazón, de dura cerviz. Deuteronomio 27, 15, ¿qué dice? Vamos a leer unos cuantos. Vamos a leer unos cuantos versículos. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Y eso es lo que hace la religión tradicional. Tienen en sus templos esculturas de dioses paganos, sea la Virgen, sea el niño Jesús, sea el Cristo de los milagros, lo que sea. Es abominación a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así es. Léase Deuteronomio 4:23, ¿ya lo leímos? Creo que sí. Sí. Sí, Señor. Léase Deuteronomio 17:2-5. Deuteronomio 17, del 2 al 5. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal entre los hijos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y si hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, o a todo el ejército de los cielos, lo cual yo te he prohibido. ¿Ok? También. Véase Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para cena cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Levantarse una estatua, un becerro de fundición, un ídolo. Otro versículo, Levítico 26:1. Levítico 26:1. En estos días enseñamos el tema de la idolatría. Sí. Ahí están todos los versículos. Por ahí lo tengo, 26:1. No hallaréis para vosotros, o no haréis, dices no haréis, no hallaréis, no hallaréis, no haréis para vosotros ídolos, no hacerse ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella,
porque yo soy Jehová vuestro Dios. Amén, aleluya. Ahí lo dice claramente. No, y sí, mejor dicho, hay cantidad de versículos, no terminaríamos hoy. Dice también que no nos hagamos imagen o figura o efigie de varón. Búsquenme por ahí, por favor, ese versículo aquí lo necesito. Efigie de varón o de hembra, hermoso para tenerlo en casa. Debe estar en Isaías o Jeremías. Jeremías 10, por esos lados. ¿Ok? La idolatría, de donde la veamos, mis hermanos, por donde la veamos, es abominación para con Jehová Dios. Dios la abomina. De hecho, el pueblo de Egipto eran idólatras y siguen siendo idólatras. Los egipcios, re idólatras, mis hermanos, tenían infinidad de dioses, por tanto eran politeístas. ¿Lo encontramos? Salmos 27:4. ¿Cuál? Salmos 27:4, primera de Crónicas 16:29. No. Salmos 29:2, Isaías 4:2. Miremos a Jeremías 10. Me buscan, por favor, efigie de varón o de mujer hermosa para tenerlo en casa. Creo que es Jeremías. Jeremías 10, vamos a leer un pedazo allí. Creo que está allí. Así ha dicho Jehová, versículo 2. Téngamela por ahí. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman, las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. ¿Y qué fue lo que hizo Aarón? Cogió un buril y le dio forma. Fundió el oro y con buril le dio forma, y con martillo. Versículo 4 de Jeremías capítulo 10. Con plata y oro los adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán, es decir, todos se entontecerán y se infatuarán. Enseñanza de vanidades es el leño. Ahí lo dice. Todos se entontecen con imágenes. Vea Habacuc capítulo 2, 18. ¿Encontraron el versículo? Efigie de varón o de hembra. Búsquelo, por favor. Efigie de varón o de hembra. Pastor, perdón, yo tengo el Deuteronomio 4:16 que dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, Efigie. efigie de varón o Ese hembra. es. Deuteronomio 4:16. Deuteronomio 4:16 y terminamos ahora con Habacuc 2:18. Para no darle tanto garrote a esto, porque hay mucho para hablar de ese tema. ¿Ok? Deuteronomio 4:16. Ese era, gracias. Dice, versículo 15, advertencia contra la idolatría. Deuteronomio 4:15. Guardad pues vuestras almas, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra. ¿Y qué es el becerro? Un animal cuadrúpedo que anda en la tierra. Figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Ahí está. Dios condena rotundamente la idolatría. Amén. Habacuc 2:18. Habacuc 2:18. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo?
la escultura de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Poderoso ese versículo. Amén. ¿De qué le sirve la escultura que esculpió al que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén, aleluya. Tremendo, ¿no, mis hermanos? Esto fue precisamente lo que hizo el pueblo de Israel. 40 días y ya empezaron a desordenarse, a dudar. ¿Dónde está Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Y dónde está Dios que nos sacó con brazo fuerte de la esclavitud? ¿Dónde están? Aarón, por favor, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y se sacaron los aretes, los zarcillos y al fuego. ¿Y qué resultó de eso? Un becerro de oro, hecho con buril. Porque las imágenes las hacen los hombres. Y dice que así como son esas imágenes que tienen ojos y no ven, oídos tienen y no pueden oír, boca tienen y no hablan, manos tienen y no palpan, pies tienen y no pueden andar, dice que semejantes a ellas son los que las hacen y cualquiera que confía en ellas. O sea que cualquiera que confía en imágenes de esculturas, así sea de cartón, de figura plasmada en un papel, en un cuadro, en una escultura, en una estatua, sea de plata, de bronce, de hierro, de madera, lo que sea, de porcelana, de cerámica, eso, mis hermanos, es una tontería. Eso no tiene vida, mis hermanos. Mas nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuántos dicen Gloria amén? al Señor. Amén. Volvamos al tema. El sacrificio de la vaca roja dijimos que viene como consecuencia del pecado de idolatría que cometió el pueblo de Israel cuando Aarón les preparó, les construyó, les fabricó con sus propias manos y con un buril un Dios que supuestamente iría delante de ellos, entre tanto que su hermano Moisés estaba en el monte Sinaí escuchando a Dios. ¿Ok? Aarón era el sumo sacerdote y él toleró y permitió la adoración de este becerro de oro o dios Anubis por parte del pueblo de Israel cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas del testimonio, es decir, la tabla de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así pues, de esta manera Aarón, sumo sacerdote que era puro, él por este pecado que hizo impurificó y contaminó al pueblo de Israel. ¿Y quién tenía que solucionar esto? La mamá del becerro, que es la vaca roja. ¿Ok? Éxodo capítulo 32, al versículo 19 y 20 dice: y aconteció que cuando él, o sea Moisés, llegó al campamento, cuando descendió del monte Sinaí, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de las manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho Aarón su hermano y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, ceniza, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Finalmente, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se bebió su propio pecado. ¿Ok? La madre del becerro, todos bien sabemos que es la vaca roja, en este caso, o la vaca. Y es la madre la que debe purificar lo que el becerro hizo y contaminó.
Según el Talmud judío, que es una de las descripciones históricas de la Torá, ¿ok? Según el Talmud judío, hay una historia muy particular que relata el significado y el valor simbólico de la vaca roja o alaxana. Les voy a contar. Había un rey que estaba durmiendo en su palacio, en su recámara. Y este rey tenía una criada. La criada a su vez tenía un hijo pequeño. Ella pues nadie se lo podía cuidar en su casa, entonces se llevaba a su niño al palacio del rey y entre tanto ella hacía los quehaceres, el niño jugueteaba por los pasillos del palacio del rey. Así que mientras la criada cumplía con sus oficios y sus quehaceres domésticos, su hijo empezó a corretear y a jugar por los pasillos del palacio, y al pasar por la puerta del dormitorio donde dormía el rey, el niño tumbó unos floreros y unos adornos que habían allí en ese lugar, cerca a la puerta del dormitorio del rey. Y al caer estos adornos, estos objetos, cuando caen al piso, obviamente hacen gran estruendo y hacen gran ruido. Tanto así que el rey se alcanzó a despertar, así repentinamente. El rey despierta enfurecido y sale a ver qué es lo que había sucedido y observa ese tremendo reguero y desorden, y así yo como que en la esquina de uno de esos pasillos volteaba ahí corriendo un niño pequeñito, el que hizo todo el desorden. Y entonces a partir de ahí el rey manda a llamar a la madre del niño para que ella limpiara y organizara todo el desorden que su hijo había provocado. El rey representa a Dios, ¿ok? La madre representa a la vaca y el hijo representa el becerro, ¿ok? Es algo muy simbólico. Así como la vaca roja simboliza proféticamente a Cristo, es tipología de Cristo. O sea que Cristo es el cumplimiento profético de todo ese ritual que venía haciendo el pueblo de Israel. Y precisamente tenían que hacer este ritual en la Pascua. Tremendo, ¿no? Así que el rey representa a Dios, el niño representa al becerro y la madre representa a la vaca roja, que limpia la contaminación y el desorden y la impurificación del becerro. En la tradición judía, mis hermanos, los sacerdotes levitas, con el tesoro del templo, ellos mismos compraban la vaca roja. Cada vez que nacía, cada 300, 400, 500 o 600 años, con el dinero del templo, ellos prácticamente con este dinero compraban el ejemplar. Cuando nacía una vaca roja, esto era motivo de celebración, porque había expiación del pueblo de Israel. ¿Ok? Todos los sacrificios de la vaca roja siempre los hacían a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Más sin embargo, todos los sacrificios de los animales, por ejemplo como corderos, bueyes, palomas o tórtolas o carneros, en este caso pues ovejas y carneros, que es lo que más sacrificaban como sacrificio continuo, eso lo hacían dentro del campamento que quedaba dentro de Israel. Pero la vaca roja o laxana, por orden del mismo Dios, en Números capítulo 19, el versículo 3 decía que tenía que sacrificarse fuera del campamento. Así como Cristo murió fuera, ahí en la cruz, quedaba a las afueras de Jerusalén. Es algo muy profético y muy similar, ¿ok? Pero los carneros, los bueyes, los corderos eran sacrificados en un lugar del inmobiliario que se llamaba el atrio exterior, en el lugar de los atrios afuera del campamento. El campamento en los tiempos de Moisés, que el mismo Dios le dio orden a Moisés de fabricar uno conforme al modelo de lo que Moisés había visto en el cielo, porque recordemos que Dios se llevó a Moisés hasta el pasado,
pero también se lo llevó al futuro, le mostró lo de arriba, lo que es eterno. Y con ciertas medidas y requisitos, Dios le dijo a Moisés: vas a construir una tienda de campaña, un tabernáculo, en el cual yo voy a morar en medio del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces el campamento tenía tres partes. Tenía lo que es la puerta, obviamente. La vaca era sacrificada fuera del campamento, pero cuando entraban los levitas a ministrar en los atrios, ¿ya? Ellos lo primero que se encontraban era con un altar de holocausto o el altar de sacrificio. Ahí sacrificaban los bueyes, las ovejas y los carneros o los cabritos allí. Hacían holocausto. Holocausto es prácticamente descuartizar al animal. Le quitaban las patas, le quitaban la cabeza y lo colocaban allí a freír en las brasas, a hervir. A hervir, no a quemarse. ¿Ok? Porque no era sobre agua, era sobre las brasas, con leña. ¿Ok? De ahí seguía otro inmobiliario que se llamaba el lavacro o la fuente de bronce, en la cual él tenía que lavarse las manos, tenía que lavarse los pies, el sacerdote, tenía que caminar en los atrios todo el tiempo descalzo, el sacerdote. Él se lavaba las manos en el lavacro, ahí en el lavacro, que tenía algo que representa la palabra, por eso la palabra nos limpia, nos lava. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El sacerdote se lavaba tanto las manos como los pies. ¿Ok? Y de ahí se dirigía al lugar santo. En la primera entrada, que representa Jesús es el camino, ¿ok? Habían cuatro pórticos, cuatro como columnas, ¿ok? Que sostenían la puerta. Esas cuatro columnas o pórticos, esto representa los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De ahí llegaba a la parte del... Entrado ya a los atrios, el sacerdote ministraba los sacrificios, sacaba la sangre, la grosura de los carneros, en fin, todo, y la sangre tenía que llevársela hasta el lugar santísimo. Pero llegaba al lugar santo y habían 5 postes que sostenían la tienda de campaña. Solamente cabía una persona de lado entre cada poste, sin ningún instrumento, y su destino era el lugar santo. Esos 5 postes representan los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los 5 ministerios de Efesios 4:11. ¿Ok? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Ok? Una vez ya el sacerdote entraba, tenía que entrar amarrado con un cordón. Entre tanto, los otros sacerdotes se hacían afuera para esperar qué había dicho Dios. Entraban a oficiar y a ministrar en el lugar santo todos los días, el sacerdote. Pero el sumo sacerdote entraba una vez al año y oficiaba sacrificios y expiación por sus pecados, por los de su familia y por los del pueblo de Israel, una vez al año. Y rociaba la sangre sobre el oráculo en el lugar santísimo. Pero antes de pasar al lugar santísimo, que ya voy a explicar, ¿no? En el lugar santo habían 3 inmobiliarios en el lugar santo. Número 1 estaba la menorá o el altar de luz, que representa los 7 ojos de Dios, las 7 iglesias de Asia Menor y los 7 espíritus del Dios viviente. Cada vasija tenía que estar llena de aceite. Esta es la menorá de Isaías, capítulo 11, 1, 3. ¿Ok? La menorá. También está en Éxodo. Tenía el aceite de la unción para poder brillar. Así como tu corazón, que representa la vasija, tiene que estar lleno de aceite para poder brillar. ¿Ok? Este lugar nunca podía apagarse, excepto cuando se corría el inmobiliario, porque todo era desarmable. Al frente de la menorá quedaba la mesa de la preposición de los panes sin levadura. ¿Ok? El sacerdote aquí machacaba las olivas, sacaba el aceite para que pudieran, la vertía y les prendía fuego para que pudieran brillar. Y de ahí pasaba y ministraba en el siguiente mobiliario que quedaba al frente, que se llamaba la mesa de la preposición de los panes sin levadura. Habían 12 panes que representan las 12 tribus de Israel. Pan sin levadura es pan sin pecado.
así como Cristo fue sin pecado. Todos los inmobiliarios eran recubiertos con oro, pero eran a base de madera de acacia, recubierto y chapado en oro, según las medidas establecidas en la palabra. De ahí el sacerdote ministraba en un lugar que se llamaba el lugar de adoración, o llamado también el altar de incienso, adoración. De ahí salía el humo, que en el día era fuego, se convertía en fuego y los guiaba. ¿Ok? En la noche, era fuego y los protegía del inclemente frío. Y en el día era una columna de humo que los iba guiando. Así es que es. Ya de ahí el sacerdote pasaba a ministrar una vez al año y entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, o el arca del pacto, que tenía 3 elementos, que era la vara de Aarón, tenía las 2 tablas del pacto, de los 10 mandamientos, y tenía, hay otra cosa que se me escapa en ese momento, el maná, el pan del cielo. Eso estaba allí contenido dentro del altar de sacrificio donde estaba el oráculo, y habían 2 querubines así apuntando con sus alas uno al otro, y era donde el sacerdote entraba con la sangre, ¿ya? Y no podía darle la espalda al lugar santo, al lugar santísimo, donde estaba la gloria chequina de Dios. Él entraba ahí ministrando, y con la sangre en su mano del sacrificio, del holocausto, del sacrificio que se hizo en el atrio, cogía la sangre y rociaba 7 veces sobre el oráculo, y Dios hablaba y daba órdenes. Él se retiraba y tenía que retroceder sin darle la espalda al propiciatorio. Si ese sacerdote estaba en pecado, la misma presencia, la gloria de Dios lo consumía, y por eso tenía que ir amarrado, y tenía que tener en sus vestidos unas campanitas que sonaban y le decían a los demás: está vivo, porque si dejaban de sonar estaba en pecado. Entonces tenían que sacarlo arrastrado, porque lo consumió la gloria de Dios. El lugar santísimo estaba separado por un velo, estaba separado del lugar santo a través de un velo. Ese fue el velo que cuando Cristo murió, el velo se rasgó. De hecho, a la vaca roja o a la axana la sacrificaban, y los levitas, los que hacían el sacrificio fuera del campamento, la colocaban mirando hacia el templo, corrían las cortinas y todo para que viera hacia el lugar santísimo. Por eso Cristo, cuando muere en la cruz, lo vamos a estudiar más adelante, me estoy adelantando, Cristo lo crucificaron en el Gólgota, que quedaba fuera de Jerusalén, las afueras, y él estaba así en la cruz, y él miró hacia el templo, miró el templo, miró al Padre y dijo: consumado es. Claro, él fue el cumplimiento profético de la vaca roja, porque Cristo fue ensangrentado, fue molido, fue triturado, como dice Isaías capítulo 53. Amén. Del 1 al 4 describe cómo Cristo, del 1 hasta el 5, describe cómo Cristo murió por nosotros. Fue lacerado, fue triturado, fue molido. Jesús era una masa de sangre, completamente rojo en la cruz del Calvario colgado, molido, una llaga completa. Por eso dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el cumplimiento profético de todo esto que vamos a enseñar. Amén. Hoy es como la apertura, como el inicio prácticamente de la enseñanza, pero esto tiene muchas cosas más, ¿ok? Esto es maravilloso, esta enseñanza, mis hermanos. De verdad vamos a aprender mucho, y esto nos habla de redención, nos habla de salvación, nos habla de identidad, nos habla de muchas cosas hermosas que están aquí en este maravilloso libro que es la palabra de Dios. ¿Ok? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Así que en la tradición judía, los sacerdotes levitas, con el tesoro del templo, compraban la vaca roja y la sacrificaban. ¿Dónde? A las afueras de la ciudad de Jerusalén y fuera del templo. Mas sin embargo, todos los sacrificios de los animales, como dijimos, los corderos, las cabras, los machos cabríos, los bueyes, palomas y tórtolas, todos estos los hacían dentro de la ciudad y dentro del templo, en el lugar de los atrios. ¿Ok? Esto nos lleva y nos ilustra el hecho mismo de que Jesús fue crucificado y sacrificado, muriendo en la cruz a las afueras de la ciudad de Jerusalén. La vaca roja o alaxana era sacrificada obviamente por un levita,
y no por el sumo sacerdote. Lo que hacía el sumo sacerdote era expiar el pecado del pueblo de Israel. Primero sus pecados, los de su familia, y luego sí los del pueblo de Israel. ¿Ok? Y otra tradición que hacían en la Pascua era que las cenizas, porque luego del holocausto queda la ceniza del animal que fue prácticamente consumido con el fuego. Esas cenizas eran para purificar, que eso fue prácticamente lo que sucedió en Éxodo capítulo 32, versículo 20, cuando dice que Moisés tomó el becerro que habían hecho los israelitas, amén, que le construyó prácticamente su hermano Aarón, y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas, y luego se lo dio a beber a todos los hijos de Israel. ¿Ok? O sea que nos habla también de purificación, porque la ceniza nos habla de purificación. ¿Ok? Por eso el sepulcro, la sepultura, era sinónimo de purificación. Por eso tenían que embalsamar a los cadáveres previo para la sepultura. ¿Ok? Nos habla de una purificación. ¿Ok? Así que la vaca roja o alazana era sacrificada por un levita y no por el sumo sacerdote. La ofrecían en holocausto, es decir, descuartizaban a la víctima, en este caso el becerro, la vaca o el cordero, y reducían a cenizas, sus partes quedan reducidas a cenizas en el fuego, y luego la mezclaban con agua y la sumergían en aquel tiempo, en la época de Jesús, en el estanque que se llamaba el estanque de Siloé. Eso significa el enviado, eso significa Siloé, el enviado. Y esto lo hacían para la purificación de los sacerdotes y del pueblo de Israel. Por eso leímos en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, ¿me acompañan por favor? En el versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, o sea, al pueblo de Israel, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. ¿Ok? Los otros sacerdotes tenían que hacer muchos sacrificios, y un sacerdote moría, y como moría tenía que aparecer otro sacerdote para continuar los sacrificios. ¿Ya? Y eso lo dice en Hebreos también, capítulo 7, 25, que vamos a leerlo ahora. ¿Ok? Desde el 22. Entonces dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mis hermanos, hay que entender que en Hebreos capítulo 7, 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, hablando de todos los sacerdotes levitas que desde ese tiempo del tabernáculo hasta el tiempo de Jesús existieron, fueron muchos. ¿Ok? Y dice que llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Más de 2000 años ministrando. Pasaron cantidad de sacerdotes hasta el tiempo cuando Caifás y los sacerdotes de turno ministraban en el templo de Dios, y hasta la Pascua cuando Jesús mismo murió, fueron muchos. Y debido a la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, versículo 24 de Hebreos capítulo 7, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, eterno, sin variación, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea que Cristo es el puente, es el medio para acercarse a Dios. Si nosotros nos acercamos por otros medios a Dios, es error. Dice la Biblia: todo aquel que confesar el nombre de Cristo será salvo. Jesús es el camino, es el mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el camino al Padre. Y dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por él se acercan a Dios.
No por María, ni por Pedro, ni por Juan, sino los que se acercan a Dios a través de Jesucristo. Y dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Es más, Jesús es el que intercede, no María. No hay otro intercesor ante el Padre más que Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente. Miren las descripciones: santo, inocente, tal como la vaca roja olaxana, que es tipología de Cristo. Cristo es el cumplimiento de la vaca roja, olaxana. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo se ofreció a sí mismo. En Hebreos capítulo 4, 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según la semejanza nuestra, pero sin pecado. ¿Ok? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánto dicen amén? Esto es maravilloso, hermanos. ¿Ok? Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. La ceniza de la vaca roja en este ritual significan muerte y el agua representa la vida. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta allí para continuar y para explicar muy bien este punto y otras cosas más que vienen. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias por este mensaje. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Y te pedimos en el nombre de Jesús, amado Dios, que esta palabra sea grabada en la tabla de nuestro corazón, Señor. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu Espíritu Santo. Límpianos con tu preciosa sangre de toda maldad, de toda iniquidad, y permite que esta palabra sea vida en nuestras vidas, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te pido que bendigas a la iglesia, bendice a cada hermano que nos escucha a través de los medios en los diferentes países del mundo, Señor. Bendícelo de una forma especial en todo su ser espiritual, mi cuerpo. Bendice a cada hermano de la congregación, de la iglesia Sendas Antiguas, y a todos los que escuchan este mensaje, aún a los amigos que puedan escuchar este mensaje, Señor. Bendícelos grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces continuaremos, mis hermanos. Si Dios lo permite y si Cristo no ha llegado por su iglesia, si Dios lo permite, nos vemos el viernes para continuar con esta maravillosa enseñanza, hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. Amén.